acercándonos los unos a los otros, acercándonos sobre todo a la palabra del Señor, conociéndole más a Él. Y quisiera compartir en esta mañana con vosotros un tema más de los muchos que hemos estado compartiendo Moisés y yo en estos días que os rete espiritualmente. Y concretamente el título es Conectados con la verdad, porque lo que nos une es la verdad. Seguimos al Señor Jesús, hemos entrado por la puerta estrecha, seguimos por un camino angosto, es lo que nos une. Somos hermanos en la fe porque es la misma sangre la que nos ha bañado, lo que nos ha lavado, que es la sangre del Señor Jesús. Pero existe, como hemos visto en Mateo capítulo 7, el tremendo peligro del autoengaño, de creer que estamos en la verdad y realmente no estar conectados con la verdad, de creer que estamos en el camino angosto y no estar andando por el camino angosto. Hemos leído en Mateo 7 una porción de la palabra hacia el final del Sermón del Monte y nos habla del camino estrecho y nos habla de la puerta estrecha y nos habla del peligro de falsos maestros, pero luego llega el Señor Jesús casi concluyendo su sermón en el versículo 21 y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Esperamos llegar a su presencia y no escuchar esto, escuchar: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero habrá otros que escucharán esto: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. El Señor nos reta con estas palabras. Vamos a tener una oración. Te pedimos, Señor, que realmente a todos los que estamos aquí presentes nos una la verdad de tu palabra, la verdad del Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. La verdad de que somos pecadores, la verdad de nuestro arrepentimiento, la verdad de que solo hay perdón de los pecados en la cruz del Calvario, la verdad de que el Señor Jesús es Dios hecho carne, la verdad de que Él se levantó de entre los muertos, la verdad de que un día vamos a verte cara a cara. Señor, que esa verdad sea ciertísima en nuestros corazones, que no solamente la creamos con nuestro intelecto, que la vivamos cada día, que no esté solamente en nuestra lengua, que esté en nuestros pensamientos, en nuestros oídos, en nuestras manos, en nuestros pies, que corra por nuestras venas. Señor, que seas tú nuestro lema, que seas tú la perla de gran precio, que seas tú el tesoro escondido por el cual lo hemos abandonado todo y con gozo proseguimos a la meta. Señor, queremos escuchar esas dulces palabras de nuestro buen Jesús: bien, buen siervo y fiel. Queremos entrar en su gozo, queremos que nos reciba en su presencia. Haznos cristianos de verdad, no de boquilla. Cristianos comprometidos, cristianos fieles, cristianos obedientes, Señor, y que estas palabras tuyas en este hermoso sermón del monte nos zarandeen en esta mañana. Que tú quieras trastornarnos, que tú quieras cambiarnos, que tú cambies nuestra forma de pensar y de vivir, Señor, para caminar realmente en el camino estrecho. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En cierta ocasión un padre tenía 2 hijos y le dijo al primero: hijo, ves a trabajar a mi viña. ¿Sabéis la parábola? Y el hijo dijo: no quiero. Y se quedó en la habitación viendo su serie de Netflix, ¿sí? Hasta que luego, recapacitando, dijo: le he contestado a mi padre como un sinvergüenza, con lo que se desvive él por mí. Y reflexionando, fue. El mismo padre le dijo a otro padre, a otro hijo: ves a trabajar a mi viña. Y el otro hijo le respondió enseguida: sí, padre, ahora mismo voy. Pero la realidad es que se quedó en la comodidad de sus asuntos y no fue. Y el Señor Jesús nos explica esta parábola en Mateo 21 y luego pregunta a sus oyentes: ¿cuál de los 2 hizo? Qué curioso, ¿verdad? No está diciendo cuál de los 2 dijo lo correcto. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Todos responden: el primero, el que dijo que no
pero recapacitando después, fue. Y esta parábola de Mateo 21 tiene muchísimas aplicaciones a nuestra vida espiritual, pero nos enseña una gran verdad que tenemos que grabar en nuestra mente, y es que no todo lo que decimos corresponde con lo que somos. A veces la lengua y el corazón no van tan sincronizados como quisiéramos. Los dos hijos en esta parábola, uno dice no y luego va, el otro dice voy y luego no va. Y a veces hay una contradicción muy evidente. Pero al final, ¿cuál hizo la voluntad de su padre? El que fue, el que obedeció. No con su lengua, pero sí con sus actos, sí con su vida. Por tanto, no se trata solo de lo que dices, sino de lo que haces en última instancia. Estaréis pensando, David, no vas a predicar sobre las obras, ¿verdad? Somos protestantes. Solo por gracia, por medio de la fe. Sigue, Efesios 2, 8, 9, 10. Para obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, somos salvos para obras. Muéstrame tu fe, mostrándome tus obras. El árbol que está vivo está cargado de fruto. Si no está cargado de fruto, no está vivo. Puede tener la apariencia, pero no trae fruto. Y el Señor Jesús, en la sección anterior en este sermón, habla de los falsos maestros, habla de los lobos vestidos de oveja que se infiltran en la iglesia, y ahora nos está hablando de los falsos discípulos, o sea, aquellos que creen que son discípulos, pero nos está hablando de una realidad muy profunda, porque no se está hablando de la mentira, sino de la automentira, del autoengaño. No son discípulos que aparentan ser discípulos delante de los demás, son discípulos que se creen discípulos de ellos mismos. Hermanos, la capacidad de nuestro corazón para mentir es tan potente que el primer engañado somos nosotros. Cuando Jeremías 17 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? No se refiere a que mi corazón fabrica mentiras para mentir a los demás, está diciendo que mi corazón es capaz de fabricar mentiras para mí y me las creo. Y es necesario que alguien me saque de esa ceguera espiritual y me haga ver la realidad. Mi corazón me miente a mí. El peligro del autoengaño es terrible y el Señor nos está apuntando a la obediencia como evidencia de lo que realmente hay en el corazón, no solamente las palabras. No solamente las palabras. Todos vivimos autoengañados de una forma u otra. Hay algunos que se creen muy guapos y van así pavoneándose, ¿verdad? Claro, a lo mejor desde pequeñitos su mamá les ha dicho, no hay nadie como tú, eres el tesoro de la casa, el más guapo del mundo, ¿verdad? Y llegan a los 40 y van por la vida con la misma actitud que cuando tenían 5. Hay quienes se creen muy listos y se meten en auténticos berenjenales porque creyendo que tienen altas capacidades se están metiendo en asuntos que no están a su altura y tienen que enfrentar el fracaso, la decepción, y luego, claro, culpan a todo el mundo, culpan a los demás de no haberles ayudado, pero son ellos los que no tienen más alto concepto de sí que el que deben tener, como dice Romanos, ¿verdad? Hay quienes creen que deben estar en el ministerio, y cuando hablábamos de la iglesia local, el pastor Moisés nos hablaba de que eso no puede ser nunca subjetivo. Tiene que ser la iglesia del Señor el que corrobora que en efecto tú puedes ser pastor o misionero, pero hay algunos que creen que son pastores, les falta solo imponerse la mano sobre ellos mismos y montar su iglesia, ¿verdad? Y aunque todo el mundo les diga, no, estás equivocado, no vayas por ahí, te vas a estrellar, vas a hacer daño a mucha gente, no vayas en esa dirección. Hay algunos que creen que cantan muy bien. Y no hablo por nuestro grupo de alabanza, ¿eh? Sí, quieren hacer un solo, en todas partes que van quieren hacer un solo, ¿verdad? Y agarran el micrófono y se ponen a hacer un solo y ves la cara de asombro de todos, ellos la interpretan mal, piensan, mira qué contentos están, ¿verdad? Pero la cara de asombro es por otra cosa.
Todos de una forma u otra vivimos el autoengaño, pero el peor de todos los autoengaños es creer que eres de Cristo, que todo está en orden, que todo está bien, que estás viviendo tu vida cristiana de forma coherente y te estás mintiendo a ti mismo. Ahí es donde el Señor nos está apuntando en este pasaje. La realidad de lo que nos describe es terrible. Es probablemente una de las afirmaciones más impactantes del Señor Jesús y nos deja la piel de gallina. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dirás, pero es importante decirle Señor, Señor. Claro que sí, profesamos nuestra fe. Por supuesto, profesamos nuestra fe. No nos confundamos. Si en nuestro corazón hay una fe auténtica, nuestra boca no va a poder callar. La vamos a anunciar, la vamos a compartir, la vamos a profesar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y una confesión sincera proviene de un corazón lleno de fe, auténtica fe. ¿Recordáis cuando Felipe bautizó al etíope? Lo hizo en base a su profesión de fe. Quería bautizarse y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta afirmación es tremenda para uno que estaba dentro del judaísmo, ¿verdad? Está diciendo, Jesús de Nazaret, ese es el Mesías que esperábamos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, creo. Y su corazón creyó y su lengua profesó. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero vemos que ambas cosas van juntas. No dice solamente que confesares, dice que confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, porque ambas cosas están conectadas. Si vas a hablar con un médico te dirá que la lengua y el corazón son dos órganos diferentes. Si tienes un problema en la lengua vas al otorrino, ¿verdad? Y si tienes un problema en el corazón vas al cardiólogo, pero según la anatomía bíblica, por llamarlo así, la lengua y el corazón van juntos. Es el mismo órgano. De la abundancia del corazón habla la boca. Si confesares con tu boca, creyeres en tu corazón. Están unidos. Por tanto, una fe auténtica en tu corazón que impacta y transforma tu corazón, la lengua no va a poder callar. Va a hablar, va a pronunciar, va a expresar esa fe. Y alguno dirá, ¿ves? Lo que hemos de hacer es que la gente profese fe. Bueno, pero es que es muy fácil repetir cosas como loritos. Si realmente sientas a alguien en un momento de emoción a tu lado y haces una oración con él y el otro la repite palabra por palabra, ¿estás seguro que ha cambiado algo en su corazón? Su lengua ha pronunciado unas palabras, pero ¿ha cambiado algo en su corazón? Ahí está el reto. Y a veces seguimos sistemas de evangelismo y de conversión un poco extraños y lo único que estamos haciendo es fabricar conversiones falsas y llenar nuestras iglesias de cristianos falsos, de miembros falsos y diluir la iglesia y deja de ser sal y deja de ser luz porque acaba habiendo más no creyentes que creyentes y luego intentamos justificar su pecado diciendo que son cristianos carnales. ¿Y eso qué es? ¿Un animal mitológico? ¿Cristiano carnal? Es una paradoja, es una contradicción. El verdadero creyente anda en luz, ama la luz, se aleja de las tinieblas, crece en santidad. No somos perfectos, pero batallamos contra el pecado. Hay una progresión, hermanos. Entonces, ¿qué pasa con el corazón? De nuevo, recordemos la parábola de los dos hijos. La lengua y el corazón aquí no iban sincronizados. No basta con lograr que la gente confiese con su lengua, es necesario un corazón transformado. Y de un corazón transformado brotará todo lo demás. Dicho de otro modo, el verdadero creyente profesa fe en el Señor Jesucristo, pero no todo el que profesa fe en el Señor Jesucristo es un verdadero creyente, porque las palabras se pueden imitar. Se pueden imitar. No es suficiente pronunciar unas palabras. Incluso los demonios saben decir lo que es correcto.
Tenemos ejemplos en la palabra. ¿Recuerdas en Marcos capítulo 5? Tenemos un endemoniado que duerme en las tumbas, que no puede sujetarse ni con cadenas de hierro, y cuando el endemoniado ve a Jesús, corre hacia él. Bueno, aquí uno espera un encuentro en plan Star Wars, ¿verdad? El endemoniado corriendo a Jesús y dice, uy, la que se va a liar. La que se va a liar. Aquí tenemos por unos cuantos episodios. No, ¿qué hace el endemoniado? Se hinca de rodillas y suplica clemencia. Así de grande es la diferencia entre nuestro Señor y el enemigo. No están tratando entre iguales. Pide clemencia. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Nada más verlo, corre a él y se rinde. Es maravilloso ese pasaje. Se rinde. Pero nos damos cuenta de lo que este endemoniado acaba de pronunciar. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Hay incrédulos que no son capaces de expresar eso. Y el demonio sí. También Pablo y Silas están predicando en Filipos y una joven endemoniada va dando voces delante de ellos. ¿Y sabes qué dice la endemoniada? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Será? Impresionante. Hasta que Pablo se harta de ella y manda al Espíritu salir de ella. Y la que se lía, ¿verdad? La que se lía en Filipos. Hermanos, los demonios saben la verdad. Incluso son capaces de decir la verdad, anunciarla, pero no hay fe en ellos. No hay ninguna transformación, no hay vida nueva, no hay nada. Si es que al final, en el último día, cuando todos nos inclinemos delante del Señor Jesucristo, dice la palabra que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los santos nos inclinaremos delante del Señor con gozo y diremos, Jesucristo es el Señor. Los ángeles lo repetirán porque llevan toda la eternidad diciendo lo mismo, Jesucristo es el Señor. Pero todos los enemigos de la cruz de Cristo también se hincarán de rodillas y confesarán, Jesucristo es el Señor. Los grandes líderes de todas las naciones y de todas las religiones, Buda, Mahoma, Confucio, de rodillas, diciendo, Jesucristo es el Señor. Los demonios se clavarán de rodillas en el suelo y dirán, Jesucristo es el Señor. Unos lo dirán con pena y lamento, irán al castigo eterno por toda la eternidad, y otros gozaremos de su presencia por siempre. Pero toda lengua confesará. Toda lengua confesará. Así que no nos extrañe que haya personas hoy entre nosotros que digan, Jesucristo es el Señor, y vayan al infierno por toda la eternidad. No nos extrañe. Porque no basta con una lengua que pronuncia la verdad. Santiago 2:19 dice, los demonios creen y tiemblan. Creen intelectualmente, saben, conocen, mejor que nosotros, y tiemblan. Si un demonio fuera a un seminario, sacaría las mejores notas, haría los mejores trabajos de investigación, sabe más teología que tú y yo. Haría el curso de membresía en nuestras iglesias y diría, wow, chapó, impresionante. Pero están condenados por toda la eternidad. No te basta con el conocimiento ni con profesar con tu lengua. El Señor está apuntando a otra realidad interna en nuestros corazones. Entendemos ahora mejor la frase del Señor Jesús cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Y Jesús no solamente lo dice en presente, sino que lo vuelve a repetir en futuro, apuntando al día del juicio final, cuando estemos todos delante de su presencia. Cuando crucemos ese río y pasemos a la otra orilla, nos encontramos con el trono del gran juez. Y dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No, hermanos, ser cristiano no es solamente asentir con la cabeza. No es suficiente creer que la Biblia es verdad. No basta con decir Jesucristo es el Señor. Hay muchos que creen las enseñanzas de Jesús, que son buenas,
que aceptan la Biblia, os diría que incluso se han bautizado y alaban al Señor con nosotros y vienen con la Biblia bajo el brazo y llevan 20 años de creyentes en nuestras iglesias y van a estar en el infierno por toda la eternidad. Porque lo que te salva no es lo que tú haces, eso es lo que Él ha hecho en tu corazón, en tu vida. ¿Qué afirmación? Me dirán, Señor, Señor. Aparentemente no hay nada malo en esto. Señor, no han dicho ninguna herejía, no han dicho ninguna barbaridad. Me dirán, Señor, Señor. La profesión de fe es correcta. Llamar a Jesús Señor está cargado de buena teología. Nos está apuntando a que las personas que dicen esto son ortodoxos. Están en lo correcto. Llamar al Señor Jesús Señor, llamarlo Kurios en el griego, es como en el Antiguo Testamento llamarlo Adonai. Dios mismo es reconocer su divinidad, su majestad, su señorío, reconocer su poder. Es una profesión correcta y es una profesión de cercanía. Fijémonos que no dice el Señor Jesús, todo aquel que me dice Señor, dice todo aquel que me dice Señor, Señor. Cuando en las Escrituras encontramos 2 veces repetido el nombre, está expresando cercanía, intimidad, amistad, familiaridad. El Señor llama desde la zarza a Moisés, le dice, Moisés, Moisés. En la noche un jovencito escucha la voz del Señor diciendo, Samuel, Samuel. Cuando el Señor se acerca camino de Damasco a Saulo para cambiar su vida, le dice, Saulo, Saulo. Señor Jesús desde la cruz mira al cielo y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Cuando repetimos 2 veces, estamos diciendo que hay una cercanía. Y ahora está el Señor Jesús diciendo que a estos que se le acercan en el día final están exclamando, Señor, Señor. No son extraños. Han estado toda la vida en la iglesia. Han hecho lo correcto. Incluso dicen, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Además, su fe es pública a los ojos de los demás. Algunos de los cuales nosotros diríamos, este creyente y tanto llega al cielo antes que yo, si lleva toda la vida sirviendo aquí. Y que su fe sea solamente de cartón piedra, de apariencia externa. Hermanos, no se trata de lo impresionante que sea tu currículum cristiano. Y no entraremos aquí en detalle a intentar demostrar qué significa estas palabras del Señor Jesús. Profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Si el Señor Jesús ya nos advierte que aún el enemigo es capaz de hacer esas cosas. Aún el enemigo es capaz de hacer esas cosas. El hecho de hacer prodigios y milagros no está diciendo que el Señor esté con aquel. Puede ser Satanás el que esté con aquel. Así que, por la enseñanza de Jesús podemos decir que la clave no está en lo que tú haces por Cristo, sino que en lo que Cristo ha hecho en ti. La clave no está en lo que exteriormente se puede ver, sino en la realidad interior de tu alma. Y esta confesión de fe, Señor, Señor, es teológicamente correcta. No hay error en ella. Pero el Señor Jesús está apuntando a una vida, la necesidad de una vida de obediencia. ¿Qué es lo que reclama Jesús aquí? ¿Cuál es el problema que está indicando? Obediencia, eso es lo que quiere de ti y de mí. La vida de obediencia está mostrando que hay un corazón transformado, porque en la obediencia es cuando de verdad mostramos nuestra fe, cuando el Señor te indica por dónde debes ir. Y tú, a pesar de tu voluntad, a pesar de tus sentimientos, a pesar de tu cultura, a pesar de tu historia, vas en la dirección en que Jesús te indica, estás ejerciendo fe porque estás depositando tu confianza en Él, no en ti. La obediencia es lo que muestra nuestra fe. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí, en la obediencia, se va a ver la fe auténtica. De nuevo, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo?
Hermanos, el reto en esta mañana es el que nos presenta el Señor Jesús, que tu vida cristiana no se caracterice por una lengua que profesa, sino por una vida llena de obediencia a Él, como un verdadero culto vivo. No puedes llamar a Jesús Señor con tu lengua y seguir siendo tú el amo de tu vida. No puedes decir grandes verdades con tu boca y contradecirlas en tu interior. No puedes vivir una vida de aparente piedad y en lo privado ser todo lo contrario. No puedes llamarle Señor, Amo, Adonai, Maestro y luego hacer lo que a ti se te antoje. Es una contradicción con la cual no podemos vivir. Si te llamas cristiano, vive como un cristiano. Vive como un cristiano. La verdad es que de nada te servirá lo que quieras decirle al Señor Jesús cuando llegues al día del juicio. Te vas a presentar delante de Él y ¿qué argumentos le vas a dar? Si Él escudriña nuestros corazones con su mirada, si Él conoce hasta el último de tus pensamientos, vamos a quedar mudos delante de Él. ¿Qué le vas a decir? Ay, Señor, es que tú sabes, mi vida fue difícil, tuve que hacer A, B, C, ya sé lo que dices tú en tu palabra, pero tú conoces mis sentimientos, tú ves mis intenciones. Mi caso es diferente. ¿Vas a empezar a excusarte de alguna manera? El Señor te dirá, obediencia quiero. Obediencia quiero. Integridad. Hebreos 12:14, santidad sin la cual nadie verá al Señor. Según Timoteo 2:19, porque Dios dice, apártese cada uno de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, no vamos a hacer la lectura, pero tenemos un episodio donde ilustra esto. Leemos que el rey Saúl recibe una orden de parte del Señor, acaba de vencer al rey Agag y todo su pueblo y tiene la orden de acabar con todos ellos. Ah, pero Saúl tiene una mejor idea. Bueno, es que el Señor realmente no sabe que tengo otro plan. Lo que Saúl hace es perdonarle la vida al rey Agag y guardar lo mejor de las vacas, de los bueyes, de las ovejas. Claro, cuando el profeta Samuel llega y ve el panorama, le pregunta a Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl responde, el pueblo tomó del botín de las ovejas, de las vacas. El rey eres tú, Saúl, por favor, echando la culpa al pueblo. El pueblo tomó del botín para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. No sé, al final será culpa de Samuel también. No es para contentar a Jehová tu Dios. Por eso hemos guardado con vida a los animales. Y Samuel le responde, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de carneros. Querido hermano, querida hermana, sea lo que sea que tienes en tu corazón y con lo cual estás batallando, el Señor no te pide ningún sacrificio. El Señor te pide obediencia. El resto déjaselo a Él. Obedece la palabra del Señor, aplícala a tu vida, que tu cristianismo sea algo práctico, vivo, constante, cotidiano, que impacte todas las áreas de tu vida. Que la palabra del Señor esté viva, corra por tu cerebro, por tus venas, por tus manos, por tus pies, por tus ojos. Hay una frase muy bonita que a mí me encanta de Charles Spurgeon, hablando de John Bunyan. Sabéis que Charles Spurgeon era un fan de John Bunyan y sobre todo El progreso del peregrino. Lo había leído un montón de veces y recomendaba constantemente que lo leyeran sus feligreses, su iglesia, ¿no? Y Spurgeon tiene una frase así, hablando de John Bunyan y del progreso del peregrino. Dice que en todas partes, cuando vas leyendo lo que Bunyan escribe, te encuentras versículos y versículos y versículos. Y una vez usó una expresión muy llamativa. ¡Qué hombre! Hablando de Bunyan. Yo creo que si cortáramos en cualquier parte de su cuerpo, en vez de salir sangre, saldría una extraña sustancia llamada biblina. Es maravilloso lo que expresa, ¿verdad? Está diciendo, Bunyan estaba tan empapado de la palabra que la Biblia corría por sus venas. Hermano, que corra biblina por tus venas.
que impacte todo lo que tú eres, piensas, ves, miras, escuchas, sueñas, anhelas, que durmiendo pienses en la Biblia y en cómo agradar al Señor. Y que la palabra esté tan dentro de ti que encuentres lo que encuentres a lo largo del camino, seas capaz de pensar, ¿qué honra al Señor? ¿Qué agrada al Señor? Porque estoy viviendo bajo la mirada del Todopoderoso que me ha comprado para Él con la sangre del Cordero. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que nuestra vida sea un culto racional, un culto vivo, constante. Toma tu cruz cada día y síguele. Tal vez digas, yo moriría por Jesús. Es que Jesús no te pide que mueras por Él, te pide que estés muriendo por Él. Cada día negándote al yo y tomando tu cruz y siguiéndole a Él. Para que sea su voluntad, no la tuya. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y qué dirá Jesús en ese día cuando estos creyentes que creen que son creyentes se presenten delante de Él? El tono es de juicio. Y Jesús escucha los argumentos, lo acaban de pronunciar, hicimos esto, hicimos lo otro, y todo es para ti, y todo es para tu gloria. ¿No estás contento? Escucha los argumentos, pero luego Jesús emite el veredicto. Entonces les declararé, aquí habla el Señor y todo el mundo calla, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué sentencia, qué frases tan impactantes, tan impactantes. Dejadme que detalle algo respecto a las tres. La primera, nunca os conocí. Nunca os conocí. Pero si el Señor conoce todas las cosas, ¿cómo puede decirle a alguien, nunca te conocí? El Señor conoce todas las cosas. El Señor es el omnisciente. El Señor sabe a qué hora te has levantado hoy, sabe el número de tu carnet de identidad, sabe la fecha que naciste, el nombre de tus padres, sabe los cabellos que tienes en la cabeza. El Señor sabe todas las cosas. ¿Cómo puede decirle a estos, nunca os conocí? Porque este conocer no es intelectual, es experiencial, es relacional. Aquí está en el griego ginosko, pero en el hebreo yadá, y es un conocer experimental que expresa cercanía, intimidad. Si es el verbo yadá el que encontramos en el Antiguo Testamento cuando habla de la relación íntima en el matrimonio. Cuando en el Génesis se nos dice que Adán conoció a Eva, no está diciendo, hola, ¿cómo te llamas? Eva, tanto gusto. Yo soy Adán. Mira, la verdad es que me había fijado por ti. De verdad, no había visto una chica más guapa en mi vida. No se refiere a ese conocer, se refiere a la intimidad en el matrimonio. Ese yadá es el que Dios usa para con su iglesia. El conocer, acercarse de una forma exclusiva, íntima, experiencial, y nos expresa su amor de esa manera. No es un conocer intelectual, porque intelectualmente Dios lo conoce a todo y conoce a todo el mundo. Y así es como se describe nuestra salvación. Dios nos conoce. Gálatas 4:9 describe nuestra salvación no como conocer a Dios, sino más bien siendo conocidos por Dios. Segunda de Timoteo 2:19 dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. De nuevo, 1 Corintios 8:3. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Nos damos cuenta de que lo importante no es que tú conozcas a Dios, es que Dios te conozca a ti? Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. 1 Corintios 13:12. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Sí, hermanos, aquí empieza la salvación. Incluso antes de la predestinación, leemos en Romanos 8:29 que en primer lugar a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A veces podemos pensar, no puede haber nada antes de la predestinación. El apóstol Pablo en Romanos 8 está diciendo que sí, algo, un poco antes. Él nos conoció, Él se fijó en ti y dijo, este lo quiero para mí. Este lo quiero para mí. Y se acercó con un amor único, especial, relacional, experiencial. No es algo intelectual. Es un conocer particular, de una forma única. Se ha acercado, nos ha amado, ha puesto su mirada sobre nosotros. Así, lo más importante es que Dios te conozca. Nos damos cuenta ahora del impacto que tiene esta expresión del Señor Jesús cuando, presentándose estos delante de Él en el día final, les dice, nunca os conocí, no sois de mis ovejas, nunca os conocí. La segunda expresión es igual de contundente, apartaos de mí. Esto nos recuerda al Edén, al paraíso, expulsados del paraíso, Adán y Eva fuera de su presencia. Cristo vino a hacer el trabajo que Adán fue incapaz de hacer, vivir una vida perfecta, acabar con la serpiente. Ahora es gracias al Señor Jesucristo que tenemos acceso al Edén de nuevo, tenemos acceso a la morada del Padre. Con Cristo Dios nos da la bienvenida al paraíso celestial. ¿Recordáis aquel crucificado al lado del Señor Jesús? Cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le miró y le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entrarás de nuevo en el Edén por los méritos de la sangre del Señor Jesús. Con Cristo tenemos de nuevo acceso a esa intimidad con Dios en el Edén. Sin Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios. De modo que encontramos esta expresión, apartaos de mí, apartaos de mí. Y la tercera es aún más potente, hacedores de maldad. Y decimos, Señor, ¿en serio? Son palabras muy fuertes. Hay una tercera afirmación, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca usaríamos esa expresión nosotros, ¿verdad? Viendo la vida de alguien, como se nos ha dicho, que tal vez ha predicado el Evangelio y hace bien al prójimo y va a la iglesia y está su vida viviendo una vida moral que finalmente no es salvo. Y el Señor usa esta expresión, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que el Señor está describiendo? A ti y a mí nos puede parecer que una persona es buena, pero otra cosa es lo que Dios ve, ¿verdad? A veces vemos la vida de algunos incrédulos y decimos, wow, si parece creyente. Y mejor que algunos creyentes. Solo le falta Jesús. Casi como si pusiéramos la guinda sobre un pastel, ¿verdad? Solo le falta Jesús. Es que ya casi se ha ganado el cielo. Pero una cosa es lo que nosotros vemos en apariencia, otra cosa es lo que Dios ve. Él tiene una visión completa, diferente, de cuál es la condición de aquella persona. A veces ilustro este punto con un ejemplo sencillo, espero que se entienda. Imagina que vas conduciendo tu coche, siempre te cruzas con un vecino, el mismo vecino, os saludáis por la ventanilla, es un conductor ejemplar, es un vecino ejemplar. Cuando te encuentras en un ceda, te cede el paso. De los pocos que se detienen en el paso de cebra, porque normalmente en España, si pasa el paso de cebra sin mirar, esto es peligro de muerte, o sea, te pasa un tráiler por encima, pero ellos se paran en el paso de cebra y deja pasar los peatones. Una vez recuerdas que te quedaste sin batería y se paró al lado de tu coche y sacó las pinzas, ¿verdad? Y las puso y te ayudó a cargar la batería. Y ¡wow! Lo tienes en alta estima. Dices, ojalá fueran todos los conductores como este y fueran todos los vecinos así de civilizados. Un cielo de verdad. Un día le ves conduciendo por el barrio y de golpe vienen 4 patrullas de policía, se ponen delante de él, salen los policías, los sacan a la fuerza del coche, lo enmanillan, ¿verdad? Lo echan sobre el capó y tú sales enfadado diciendo, ¿qué están haciendo con este hombre? Pero si no hay vecino como este, no hay conductor ejemplar como este, hace 20 años que lo conozco y todo ha sido perfecto en su vida, ¿por qué los tratan de esta manera? Entonces uno de los policías te mira y dice, hace 20 años que le estamos siguiendo, porque hace 20 años que conduce sin carnet. Eso es lo que sucede con nosotros cuando miramos la gente que está viviendo una vida moral, aparentemente perfecta. Incluso tenemos la desfachatez de mirar al cielo y decir, Señor,
Este lo vas a contar también en el cielo, ¿verdad? Su vida es fantástica, es maravillosa. Y llegamos a pensar, mejor que la mía, mejor que la de muchos cristianos. Está destituido de la gloria de Dios, está ilegal delante de Dios. Dios no puede ver ni una de sus buenas obras, porque ni una cuenta como buenas obras, como la del conductor. Todo lo que hacía era un delito. Ya podía dejar pasar a la gente en el paso cebra, ya podía respetar los cedas. Todo lo que hacía era un delito. Estaba conduciendo sin carnet. Del mismo modo, aquel que está sin Cristo, sus buenas obras no cuentan como buenas obras. Las únicas buenas obras que cuentan delante de Dios son las buenas obras que hacen sus hijos por amor a Él. Esas son las únicas que Él recibe como una ofrenda fragante ante su presencia. Así sucede con aquellos que no conocen al Señor, o mejor dicho, aquellos a los que el Señor no conoce. Aunque a nuestros ojos parezca que hacen el bien, desde que nacieron están destituidos de la gloria de Dios. Solo observamos sus conductas, sus gestos, sus obras, sus palabras, sus reacciones, sus emociones, pero no sabemos de su condición delante del gran juez. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que, aplicándolo a tu propio corazón, no se trata de tus grandes logros, se trata de un corazón entregado en humildad y en obediencia. No se trata de tu currículum evangélico, no se trata de los muchos ministerios de los que estés, no se trata de lo jovencito que eras cuando te bautizaste, no se trata de poner un pez en el coche, no se trata de buenas obras, no se trata de piedad aparente, se trata de la realidad del Evangelio en tu vida que se va a ver en una vida de obediencia al Señor. No se trata de lo público, se trata de lo privado. No se trata de los dones, sino del fruto del Espíritu en nuestra alma. No se trata de lo que tú haces por Dios, se trata de lo que Dios ha hecho en ti. Cuidado con vivir nuestra vida en base a méritos. Todos llevamos un católico romano dentro. Llevamos con cuidado. Todos luchamos con el legalismo y con el mérito. Y, Señor, ¿has visto? ¿Has visto? En una ocasión me encontré con una vecina, estábamos compartiéndole el Evangelio en el barrio, una vecina que conocíamos de hace tiempo, y hablando de ella, hablando del cielo, hablando de la santidad, me hablaba de su padre, admiraba a su padre. Y me dijo, mi padre se ha ganado el cielo. ¿Y así? ¿Por qué? Porque él murió por Cristo. Yo me quedé un poco como vosotros ahora. Digo, espera, creo que he puesto la frase al revés. ¿Quiere decir que Cristo murió por él? No, él murió por Cristo. Y luego me explicó una historia triste, sin duda, del tiempo de la guerra civil, en la cual se perseguían, ¿verdad?, los símbolos religiosos, y su padre agarró en el pueblo el crucifijo, literalmente el crucifijo de la iglesia, y se lo llevó a casa y lo escondió debajo de la cama, y entonces el bando contrario lo encontró, que estaba escondiendo el crucifijo, y lo agarraron, lo pusieron en una pared y lo fusilaron. Él murió por Cristo. Y por eso tiene ganado el cielo. Me dejó a cuadros como vosotros ahora, ¿verdad? Es exactamente el Evangelio al revés. Al revés, no eres tú el que ofrece sacrificios al Señor, es el Señor el que se ha ofrecido en la cruz como sacrificio en tu rescate por tus pecados. Cuidado con el católico romano que llevamos dentro, porque queremos ofrecerle cosas al Señor y que nos lo cuente como méritos para ganarnos su presencia. Y el Señor en estas palabras contundentes nos dice, no es nada de lo que tú puedas hacer, ¿eh? Nada de lo que tú puedas hacer, es lo que yo he hecho en la cruz. Así que no confíes en tu tradición evangélica. No, Señor, es que mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos eran evangélicos, mi tío, mi cuñado son pastores. El Señor te dice, no es el que me llame solamente Señor, Señor. No confíes en tu vida moral. Señor, si yo no he hecho grandes pecados como para ir al infierno. No puedes llamar a la puerta y llamarle Señor, Señor. No confíes en un acto de confesión. No, yo en su día hice tal oración, o me levanté en tal culto, o pasé al frente, o ya está, ¿verdad?
Ya puedo llamar a la puerta y decirle, Señor, Señor. No confíes en el fervor emocional. ¿Cómo no voy a ir al cielo si en aquel concierto yo lo que sentí, salí levitando, salí flotando? Llamaré a la puerta del cielo y le diré, Señor, Señor. No confíes en tu activismo evangélico. Si he estado en tantos ministerios, en tantos comités, he sido miembro de tal iglesia por 40 años, llamaré a la puerta y diré, Señor, Señor. Confía solamente en la sangre del Señor Jesús. Solamente en la sangre de Cristo. El Señor dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y el Señor responderá, no os conozco, no sois de los míos, no sois de los míos. Huye del autoengaño de una fe aparente. Huye del autoengaño de una fe aparente. Dios quiera confirmar tus palabras con lo que hay en tu corazón. Dios quiere un corazón humilde y obediente y consagrado a Él. Si en verdad eres de Cristo, si crees que Jesús es el Señor, el unigénito del Padre, si crees que vino a este mundo a morir por tus pecados, si has confesado tus pecados a Él, si crees que está preparando lugar para ti en la mansión celestial, si en verdad has sido comprado por Él, si en verdad es tu amo, si en verdad es tu Señor, entonces Él tiene derecho a gobernar sobre todas las áreas de tu vida, sin límite alguno. ¿Sabéis lo que hacen algunos cristianos? Abren la puerta y dicen, sí, Jesús entra, ¿verdad? Pero aquí en el recibidor, Espera que te traiga una silla. Y lo dejan ahí en el recibidor, 5 años, 15, 20, mientras viven su vida. Jesús es Salvador y Señor. Jesús entra en tu casa y te dice, dame las llaves. Dame las llaves. ¿Cuál es el cuarto de invitados? Porque ahora es el tuyo. Y el Señor Jesús entra y dice, vamos a cambiar el mobiliario, vamos a tirar paredes, vamos a reconfigurar, o cambiamos la cocina, cambiamos el parquet, cambiamos las luces, todo. Y tú te quedas pasmado, ¿verdad? Y esto es mi casa ahora. El invitado eres tú. No puedes dejar a Jesús en el recibidor. Él es Salvador y Señor de todas las áreas de tu vida. No le llames Señor si hay un solo centímetro cuadrado de tu corazón sobre el cual no le dejas gobernar. Él lo tiene todo. ¿Eres sincero cuando le dices Señor? Muchos se lo han dicho de broma. Muchos se lo han dicho burlándose. ¿Recuerdas aquellos soldados romanos que le vistieron de púrpura y le hacían reverencias y le golpeaban con una caña y le decían, salve, rey de los judíos? Le estaban llamando rey y se estaban burlando de él. Que no sea así que tú le llamas también Señor para burlarte de él. Que sea Señor porque en verdad es rey sobre todas las cosas en tu vida. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es impactante porque si leéis todo el sermón del monte veréis que nunca el Señor dice mi Padre hasta aquí. Todo el tiempo está diciendo vuestro Padre, incluso está diciendo Padre nuestro, siempre en plural. Pero ahora cuando está hablando de un tema tan crucial, tan importante como es la obediencia, no dice Padre vuestro, dice mi Padre, porque es Él el obediente. Mi Padre, yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y podemos acabar con la parábola con la que empezamos. Hay un padre que tiene 2 hijos y a un hijo le dice, ve a trabajar a mi viña. Le dice, no voy, pero finalmente fue. Y hay otro hijo que le dice, ve a trabajar en mi viña. Y dice, sí, padre, ahora voy. Y finalmente no fue. Y uno ve el padre de esta parábola y dice, ay, ¿no merece este padre un hijo mejor que esos 2? ¿No merece este padre de la parábola un hijo que diga, sí, padre, voy? Y va. Y este hijo que dijo, sí voy, y fue, es el que está delante de nosotros explicándonos la parábola. Él, nuestro Señor Jesús, es el que fue a la viña del Padre, el hijo obediente que nos está describiendo esta historia.
Él mismo, el único del cual el Padre Celestial, mirando desde los cielos, puede decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este sí me satisface. Este sí llena mi corazón. Este sí es mi deleite, es mi tesoro. Por eso el Señor Jesús, al explicarnos esta parábola, habla de mi Padre. La pregunta, querido hermano, querida hermana, es si ese Padre Celestial es tu Padre también. Si puede mirar tu vida al Señor con el mismo gozo, con el mismo deleite. Queremos llegar a su presencia y que Él nos diga, tú sí, me dices Señor, Señor, y haces la voluntad del Padre Celestial. Que así sean nuestras vidas. Amén.